El intervalo de confianza que vamos a construir será para la media mu de una población normal. Para ello contamos entonces con una muestra aleatoria que denotaremos x sub 1, etcétera, x sub n de esta población normal de media mu y desvío estándar sigma, y consideraremos sigma conocido. Con esta muestra vamos a obtener x barra, que es nuestro estimador de la media mu. Sabemos que x barra tiene media precisamente mu y desvío estándar sigma sobre raíz de n. Por lo tanto, x barra menos mu sobre sigma sobre raíz de n tiene distribución normal estándar por el teorema de las combinaciones lineales. Esto vamos a llamarlo estadístico pivote. Conocida la distribución de probabilidades del estadístico pivote, que es la normal estándar, podemos plantear entonces la siguiente probabilidad. La probabilidad de que x barra menos mu sobre sigma sobre raíz de n esté entre menos z1 menos alfa sobre 2 y z1 menos alfa sobre 2 será igual a 1 menos alfa. Miremos la gráfica. En la curva de la normal, entonces, si queremos encerrar 1 menos alfa de probabilidad, debemos encontrar los puntos de la distribución normal que acumulan 1 menos alfa sobre 2. Por simetría de la distribución, el otro valor será su opuesto. Hagamos unos cuantos cálculos auxiliares. La probabilidad planteada la tenemos aquí escrita nuevamente. Si multiplicamos los miembros de la desigualdad por la cantidad no negativa sigma sobre raíz de n, obtenemos esta probabilidad es equivalente a la anterior. Ahora restamos miembro a miembro x barra y multiplicamos por menos 1. Obtenemos entonces la siguiente probabilidad. Observemos que en esta expresión de probabilidad, nuestro parámetro desconocido mu se encuentra entre dos funciones de la muestra. Precisamente esto es lo que necesitamos según la definición de intervalo de confianza. Es decir, mu es el parámetro θ y las funciones de la muestra, θ1 sombrero y θ2 sombrero, serán x barra menos sigma sobre raíz de n por z sub 1 menos alfa sobre 2 y x barra más sigma sobre raíz de n por z sub 1 menos alfa sobre 2 respectivamente. Por comodidad, muchas veces escribimos directamente IC por intervalo de confianza, como subíndice indicamos el nivel de confianza, y expresamos a x barra más menos sigma sobre raíz de n, z 1 menos alfa sobre 2. Veamos ahora un ejemplo de cálculo de un intervalo de confianza. Consideremos una máquina de refrescos que está ajustada de manera que la cantidad de líquido envasada en litros es una variable aleatoria con distribución aproximadamente normal de media mu y desvío estándar 0,15. Una muestra de 36 envases tiene un contenido promedio de 2,25 litros. Se quiere estimar mu con un intervalo de 95% de confianza. Es decir, nosotros queremos calcular este intervalo y para ello requerimos toda la información necesaria. Observamos entonces primero que la variable a estudiar podemos denotar como x, la cantidad envasada en litros. Disponemos de una muestra de tamaño 36 de esta población que sigue una distribución normal de media mu y desvío estándar 0,15. El estadístico pivote entonces que debemos emplear es x barra menos mu sobre sigma sobre raíz de n, que tiene una distribución normal estándar. Si nos piden un intervalo de 95% de confianza, eso significa que 1 menos alfa 100% debe ser igual a 95%. Entonces, z1 menos alfa sobre 2 será el valor de la distribución normal estándar que acumula 0,975, ya que en las colas nos debe quedar 0,05 de probabilidad. Este valor corresponde al valor 1,96. Veamos de dónde se obtiene este valor.
Podemos obtener el valor de z sub 0,975 usando una tabla. La tabla de la distribución normal estándar contiene dos columnas. En una primera columna tenemos los valores que puede tomar la variable y en la segunda columna los valores de la función de distribución acumulada. Como nosotros queremos acumular 0,975, entramos entonces por la segunda columna, ubicamos el valor y nos fijamos a qué valor de la distribución le corresponde, que es el valor 1,96. Otra opción es utilizando una aplicación. Por ejemplo, la aplicación Probability Distributions, en la que elegimos la distribución normal, ingresamos 0 para el valor de mu, 1 para el valor de sigma y 0,05 como el valor de probabilidad que queda en las colas. Esta aplicación nos devuelve con mayor precisión el valor de la distribución normal estándar 1,95996. Volvamos entonces al cálculo. De la muestra obtenemos el valor x barra 2,25, que ya ha sido informado. Sabemos también que n vale 36. Entonces estamos en condiciones de calcular nuestro intervalo de 95% de confianza. Reemplazamos x barra por 2,25, sigma por 0,15, n por 36 y el valor de la distribución 1,96. Haciendo las cuentas resulta en un intervalo de 95% de confianza para la media mu que va desde 2,201 a 2,299. Esta es nuestra estimación por intervalos para el valor desconocido de mu. Ahora vamos a plantear el cálculo de un intervalo de 1 menos alfa 100% de confianza para mu, pero con sigma desconocido. Partimos también de una muestra x1, xn de una población con distribución normal mu sigma, donde ahora también sigma es desconocido. En este caso, el estadístico pivote que tendremos que utilizar es diferente, ya que sigma es desconocido. Como es desconocido, lo podemos estimar, por ejemplo, a través de S, que recordemos es la raíz cuadrada de 1 sobre n-1 por la suma de los desvíos al cuadrado con respecto a la media muestral. El estadístico pivote entonces es x barra menos la media, que sigue siendo mu, sobre la desviación estándar, que ahora la estimamos como S sobre raíz de n, y ahora este estadístico ya no tiene distribución normal estándar, sino que tiene una distribución que recibe el nombre de t de student, que depende de la cantidad de datos que nosotros tenemos, es decir, n menos 1. La forma de esta distribución es similar a la de la campana de Gauss. Veamos algunas características de la distribución t de student. Esta distribución es simétrica alrededor de 0. Tiene forma similar a la distribución normal. Tiene mayor varianza que la distribución normal estándar. A medida que n crece, la distribución t se aproxima a la distribución normal estándar. Para n mayor que 120 son prácticamente iguales. Si nosotros queremos hacer un bosquejo entonces de esta distribución, deberíamos hacer una forma de campana de Gauss simétrica alrededor de 0. Volvamos entonces al cálculo del intervalo de confianza. Conocido el estadístico pivote y su distribución de probabilidades, podemos plantear entonces la probabilidad de que el mismo se encuentre entre menos t1 menos alfa sobre 2 n menos 1 y t1 menos alfa sobre 2 n menos 1 igual a 1 menos alfa. Observemos que hemos puesto dos subíndices al valor de t. Uno es el de la probabilidad acumulada y el otro es el de los grados de libertad con los que contamos. Trabajamos algebraicamente, igual que lo hicimos para el intervalo anterior, para obtener una expresión equivalente de la probabilidad, donde ahora sí distinguimos a nuestro parámetro mu como que está entre dos valores de la muestra y que esta probabilidad sea igual a 1 menos alfa. Entonces escribimos nuestro intervalo de confianza, que en este caso tendrá la forma x barra
más menos S sobre raíz de n por el valor del estadístico que acumula 1 menos alfa sobre 2 de probabilidad con n menos 1 grados de libertad. Veamos un ejemplo. Una máquina produce piezas metálicas de forma cilíndrica. Los diámetros en centímetros de dichas piezas se distribuyen con una distribución normal mu sigma. Se toma una muestra de piezas cuyos diámetros son 1,01, 0,97, 1,03, 1,04, 0,99, 0,98, 0,99, 1,01 y 1,00. Se busca un intervalo de 95% de confianza para mu. Veamos qué tenemos a partir de la información del enunciado. Denotemos como X a los diámetros de las piezas en centímetros. Tenemos una muestra aleatoria de tamaño 9 de X, que tiene una distribución normal mu sigma, y utilizaremos el estadístico pivote X barra menos mu sobre S sobre raíz de n con distribución T de student con n menos 1 grados de libertad porque no conocemos el valor de sigma. Tal como le indica la teoría, planteamos entonces la probabilidad de que nuestro estadístico se encuentre entre los valores menos T1 menos alfa sobre 2 con n menos 1 grados de libertad y T1 menos alfa sobre 2 con n menos 1 grados de libertad igual a 1 menos alfa. Después de trabajar algebraicamente, obtenemos nuestro intervalo de 95% de confianza. Para poder calcular el intervalo, necesitamos obtener información importante de la muestra. Necesitamos el valor de X barra, el valor de S y el valor de N. Usando nuestra calculadora, ingresamos los datos y obtendremos de X barra el valor 1,002 y para S 0,023 y disponemos de una muestra de tamaño n igual a 9. Nos piden un intervalo de 95% de confianza. Eso significa que 1 menos alfa 100% debe ser igual al 95%. Si reemplazamos entonces la información en el valor que tenemos que buscar, sabemos que buscamos el valor de la distribución T de student que acumula 0,975 con 8 grados de libertad. Este valor es el valor 2,31. Veamos cómo lo podemos obtener. Una opción es utilizar una tabla. La tabla que presentamos es los valores de la distribución acumulada de una T de student. En la primera columna tenemos los grados de libertad y los encabezados de las columnas indican la probabilidad acumulada. En el cuerpo de la tabla tenemos los valores de la distribución que acumulan cada uno de esos subíndices. Nosotros tenemos que buscar la columna que corresponde a los valores de la distribución T de student, donde se acumula 0,975 y tenemos 8 grados de libertad. Entonces vamos a la tabla ingresando con esos dos valores y obtenemos el valor 2,31. Otra opción es utilizando una aplicación. La aplicación Probability Distributions es la que estamos empleando. En ella elegimos la distribución T de Student. Damos los grados de libertad que acá se indican como B igual a 8. La probabilidad que queremos en las colas es igual a 0,05 y esta aplicación nos devuelve el valor de la distribución como X igual a 2,30600. Volvamos ahora al ejemplo. Reemplazamos entonces todos los datos que ya tenemos, X barra que es 1,002,
S igual a 0,023, N igual a 9 y el valor de la distribución 2,31. Hacemos las cuentas y una estimación por intervalos para mu, que es desconocida, con sigma también desconocido, resulta en el intervalo 0,98 a 1,02.